Estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con el entrevistado del día. Vamos a hablar de los consumidores, de la defensa que usted tiene que hacer cuando vea vulnerados sus derechos y también sus deberes. Estamos con don Luis Álvarez González, presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, ACO, quien nos va a contar especialmente por esta noticia ocurrida tras el prolongado corte de suministro de agua potable en nuestra ciudad. Don Luis, bienvenido a INET Televisión. Hola Luis Américo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos que están en sintonía de INET. La ACO, ¿cuánto tiempo lleva ya como Nosotros entidad? estamos del año 2006, que ya llevamos funcionando, llevamos 11 años, 12 años vamos a cumplir de trabajo, ¿cierto? Que básicamente nosotros nos hemos enfocado al tema de la educación, la formación, en temas de la defensa de los derechos del consumidor. Nosotros hoy día no hacemos mucha litigio, ni mucho menos, porque no tenemos abogados. Básicamente nuestra función hoy día es orientación y lo hacemos a través de correo electrónico o más bien en algunos casos presencial, pero siempre estamos utilizando el correo electrónico para podernos contactar con nuestra gente y si alguien necesita apoyo lo podemos hacer a través de ese medio. ¿Y cuál es el correo? El correo es aco.osorno.adc@gmail.com aco.osorno.adc@gmail.com es el correo donde nos pueden escribir, ¿cierto? Y nosotros podemos orientar respecto a ciertas situaciones. ADC, ¿por qué? Es Asociación de Consumidores, ADC. Ah, ya, perfecto. Sí. Bueno, lo importante es saber que esto existe y que la gente hace uso de su derecho a reclamar. Sí, la gente reclama bastante. El problema está en que a veces no se sabe reclamar, que no es lo mismo ir a alegar. Hay una pequeña diferencia ahí. A pelear con los... Exacto, mucha gente va a alegar, ¿cierto? Y alega su derecho y me parece bien, pero no es lo mismo que un reclamo. Un reclamo tiene una formalidad y que eso permite que tengamos una respuesta, porque cuando la gente va a alegar, lo único que hace es que el que está al frente, ¿cierto?, se moleste y a veces le cierre las puertas y en definitiva usted sale más molesto de lo que llegó y no tiene ninguna solución. Claro. En cambio siempre el reclamo tiene que ser primero por escrito. Segundo, tiene que tener un fundamento, o sea, qué es lo que usted está reclamando, más allá, digamos, de otras cosas, porque mucha gente dice, oiga, mire, usted no me atiende, no sé, me estafaron, o usted me trata mal porque soy pobre, porque soy feo, porque soy chico. Eso usted está alegando. Pero definitivamente si usted va a reclamar y dice, ¿sabe qué? Mire, yo compré un televisor, el televisor me salió defectuoso, tengo este problema, no enciende, o no se apaga, o se enciende la mitad de la pantalla, lo que sea, pero usted está apuntando al problema. Eso es un reclamo y después de ahí usted lo deja por escrito, usted deja su nombre, dirección, un teléfono, donde lo puedan ubicar. Eso es un reclamo formal y con una copia, que usted se la timbre, que alguien lo recibió, la persona responsable quien le recibió el reclamo, para que usted le pueda hacer un seguimiento. Ese es un reclamo formal y eso usted puede hacerlo. Y eso es lo que nosotros estamos indicando a la gente permanentemente, que haga reclamos formales y que no alegue cosas que a veces no tienen mucho sentido, estando en su derecho y el consumidor sintiendo que tiene la razón, pero a veces no lo van a escuchar porque está alegando y no reclamando. Son muy pocos los que siguen este reclamo después hasta llegar hasta el final. Hemos visto, por ejemplo, resoluciones de CERNAC que hablan de 3, 4 años atrás y la gente ha conseguido resultados cuando ha insistido, digamos, exacto, y presentado todos los documentos que se requieren para su reclamo. Exacto. Lamentablemente en este país es un poco engorroso el tema de los reclamos. A veces, aunque se haga a través de la justicia, igual tiene su tiempo. Hay burocracia. Hay una burocracia que está establecida. De hecho, ya todos sabemos lo más emblemático del tema del papel tisú, ¿cierto? Que lleva mucho tiempo, se ha ido entrampando, que los van a pagar los 7.000 pesos aquí, que después pasa para otro mes y así sucesivamente. Pero eso tiene que ver con la burocracia legislativa, o sea, legal que existe en este país y eso permite que se vaya retrasando todos estos procesos. Vamos al tema del agua, que fue duro para muchas familias que no estaban enteradas de esta situación, que llegaron a la casa y se encontraron que eran las 10, las 11, las 12 de la noche y no había agua potable. Exacto. El corte de sal que anunció sobre la hora y hay un avance. El tema de la superintendencia, además de... Servicios sanitarios está justamente fiscalizando, investigando, pero generalmente uno nunca sabe en qué quedan estas investigaciones.
Lo que pasa es que cuando existe un corte de esta naturaleza, que es un corte bastante prolongado, que afecta prácticamente a la mitad de la población de Osorno, obviamente que la superintendencia tiene que hacer su trabajo, que es venir a ver, instalarse en la ciudad para fiscalizar respecto de cómo responde la empresa ante la contingencia. Porque no hay que olvidar que Sal es una empresa concesionada, por lo tanto ellos tienen una cuenca que atender y por lo tanto dentro de su misión y de lo que está firmado, ¿cierto?, en esta concesión, ellos tienen que brindar un servicio continuo, de calidad, oportuno, ¿ya? Y eso está establecido y por lo tanto si eso no ocurre, la superintendencia tiene que fiscalizar de cómo se va a atender en una situación de emergencia. Y en este caso, ¿cierto?, la empresa señaló a través de sus medios informativos de que ellos sí tenían un plan de contingencia, que era a través de camiones aljibe, estanques que se colocaron en distintos puntos de la ciudad y que iban a tener un tiempo acotado, el suministro de agua cortado. Bueno, eso sucedió, que efectivamente ellos tuvieron los estanques, anduvieron creo que 2 o 3 camiones aljibe, estuvo el tiempo que más o menos se señaló. Lo que se está viendo hoy día tiene que ver también con la oportunidad en que se entrega la información hacia los usuarios, porque este corte yo entiendo y también se desprende de las opiniones que entrega el gerente en algunos medios de comunicación, donde señala que ellos ya temprano visualizaban que había una rotura en una matriz y que eso iba aumentando rápidamente y por lo tanto ellos tenían que aplicar un corte. Entonces ellos ya más o menos sabían temprano que iban a tener que cortar el agua porque ya esta matriz no estaba soportando la presión del agua y por lo tanto tenían que entrar a reparar. Y la comunicación no fue tan oportuna, porque yo entiendo que a algunos medios de comunicación les llegó 1 hora o 45 minutos antes. La gente hoy día, no todo el mundo escucha la radio, escucha la televisión, y más bien se propagó a través de las redes sociales, que es un buen instrumento en ese tipo de cosas. Permitió que mucha gente se enterara, pero también fue cerca de la hora. Entonces, mucha gente no alcanzó a tenerlo. Pese que un tema, y escuchábamos este día quien es el superintendente, ¿cierto? Respecto de que ya el domingo la empresa sabía que algo iba a tener que hacer, o cortar el suministro completo, estaban tratando de evitar eso. O sea, ya lo sabían. Exacto, entonces yo creo que ahí es donde la superintendencia tiene que establecer, porque nosotros tenemos una presunción. Yo presumo de que la empresa ya lo sabía y que el aviso no fue tan oportuno como uno quisiera, porque claro, cuando se dice 1 hora, porque la empresa puede decir, mira, es que 1 hora es suficiente para recolectar agua. Cuando hay mucha gente se entera y se crea esta psicosis, porque también se crea una cierta psicosis, porque también cuando llega el aviso a los colegios, muchos papás le avisan a los alumnos empiezan a ponerse inquietos, empezar a suspender. El papá está trabajando, tiene que buscar a los chicos al colegio. Entonces se genera todo un problema y mucha gente empieza a juntar agua y obviamente que al haber muchas llaves abiertas al mismo tiempo, obviamente que la presión decae y se pierde rápidamente el agua. Entonces en algunos sectores se cortó rápidamente, mucho antes de lo que se estaba establecido que era las 12 del día, producto de que había mucha gente guardando agua, ¿cierto?, para enfrentar la emergencia durante el día. ¿ACO le llegaron reclamos? ¿Qué tipo de reclamos? Básicamente tiene que ver con el tema de que la comunicación no fue oportuna. Después al otro día, ¿cierto?, el día de ayer, básicamente los reclamos tenían que ver con la turbiedad del agua que llegaba en la mañana, y lo otro que tiene que ver con una cuestión de reclamo generalizado de la gente de sentirse un poco pasada a llevar, entre comillas, o que también la empresa no se conduele con la gente. ¿En qué sentido? Se corta el agua, llega turbia, uno tiene que dejar el agua correr por un espacio de tiempo que a veces puede demorar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, hasta 10 minutos. Entonces, si uno contabiliza una llave corriendo, no sé, por 5 minutos, son bastantes litros, y por lo tanto eso tiene que ver con un incremento en la cuenta al final del mes, ¿ya? Porque hoy día los medidores son muy sensibles y capturan eso. Todo. Además, cuando hay un corte, se crean en algunas tuberías, se crean bolsas de aire, y estas bolsas de aire al salir o al pasar, ¿cierto?, por el tema del medidor, también marcan como consumo.
Entonces, por lo tanto, hay un consumo que yo no lo tenía previsto y tampoco no me corresponde porque yo estoy haciendo algo simplemente para poder estabilizar el suministro de agua, que la empresa debiera responder por ello. Entonces, mucha gente dice, ¿y por qué no me hacen una rebaja? Claro. ¿Por qué no me hacen una indemnización? Establecer un descuento al menos. Exacto. Pero eso tiene que ser de mutuo propio de la empresa. No lo va a hacer. Porque en definitiva no está, lamentablemente no está en la legislación, en esta concesión, en este contrato que tiene la empresa que firma con el Estado, no está determinado de esa forma. Ahora sí existen sanciones. ¿Ya? Cuando hay un corte que no es avisado, ¿cierto? Está prolongado, la gente puede recibir indemnizaciones. De hecho, salen en las boletas, salen los descuentos. El tema son los montos. Normalmente, si a alguien le ha tocado ver los montos de descuentos cuando hay un corte prolongado, son 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos. Eso y el agua no es barata, lamentablemente. No es barata. Entonces, uno dice, a ver, cuando debo, tengo que pagar rápidamente, sí, y los intereses suben muy rápido. Al día siguiente. Pero cuando cortan el agua por un tiempo prolongado, los descuentos son mínimos, o sea, sí, imperceptibles. ¿Quién le sugiere agua a la gente en estos casos? No, en estos casos, si es que tuviera una situación de consumo superior al que ya ha tenido, es que haga el reclamo pertinente a la empresa. Hay que dirigirse directamente a la empresa con la boleta, porque eso es fácil. Hoy día la empresa tiene la obligación, ¿cierto?, de informar respecto de los últimos consumos, y por lo tanto uno puede ir viendo cuál es mi consumo normal. Entonces, si a mí en la próxima boleta me aparece un sobreconsumo más allá de lo normal, que la barra se dispare en este mes, ¿cierto?, en el mes de abril, significa que hay un sobreconsumo y que lo más probable haya sido producto de esta situación. Entonces yo voy a la empresa para que de alguna manera busquen una solución, porque eso fue lo que dijo el gerente, que ellos no iban a indemnizar a toda la comunidad, pero sí iban a ver caso a caso. Entonces el llamado es, si usted siente que su consumo ha aumentado producto de esta situación, vaya a la empresa y haga el reclamo pertinente. A ver, ¿cambió el gobierno? ¿Cambia las autoridades del CERNAC? Sí, por supuesto. De hecho, hoy día el Servicio Nacional del Consumidor a nivel nacional no tiene director nacional. Ya. El director anterior... Del 11 de marzo a la fecha ha pasado más de un mes. Sí, pasaron algunos días y el director que estaba, el señor Ernesto Muñoz, renunció, y hoy día hay un director subrogante que obviamente no tiene las mismas atribuciones respecto de la actuación de un director, ya, que es un servicio bastante sensible, bastante importante. Entonces uno esperaría, ¿cierto?, y nosotros que trabajamos en el tema con las asociaciones de consumidores, que se nombre rápidamente un director nacional, porque hay temas, por ejemplo, ahora está todo lo que es el tema de... ¿No hay directores regionales, por ende? Tampoco, no, claro, efectivamente tampoco hay directores regionales, porque también se les pidió la renuncia, a pesar que ellos eran de sistema de alta dirección. Acá en la región, el director que está actualmente es de alta dirección, por lo tanto ahí había una pugna ahí entre que si completaban su periodo a través de eso o tenían que dejar. ¿Ya? No así el director nacional. El director nacional, si bien igual debería ser nombrado por sistema de alta dirección pública, el presidente tiene la facultad, ¿cierto?, de nombrar hasta 12 altos cargos directivos, entre ellos el CERNAC, a dedo. Así que por lo tanto él lo puede hacer. Tenemos poco tiempo. Usted es un dirigente vecinal por años. No sé si el tema le corresponde a ACO, pero el tema del uso de la leña, ¿les preocupa a ustedes ahora con el tema de estas restricciones que hay? Sí, por cierto, nos preocupa de distintas formas. Por un lado, tiene que ver cómo a través de este plan de gestión ambiental, cómo se respetan, ¿cierto?, a aquellos consumidores o usuarios respecto de la leña. Sabemos que es la única matriz energética y que ya es la más importante que tiene la ciudad, y las restricciones que a veces se producen cuando tenemos preemergencia o emergencia, a veces hay que tener cuidado, ¿cierto?, respecto a quién se le hace la fiscalización. ¿Ya? Hemos tenido algunos reclamos el año anterior, principalmente que algunos adultos mayores, a pesar que la norma dice que los adultos mayores quedan excluidos de este tipo de fiscalización, o personas que tengan, familias que tengan personas enfermas, entonces por lo tanto quedan excluidos. Pero sin embargo nos hemos encontrado con alguna sorpresa de que adultos mayores han sido multados, que primero más allá de la multa, lo primero que se le hace es se levanta... Hay un criterio ahí, claro, no muy bien aplicado. Exacto, entonces en ese aspecto no nos preocupa. Y por otro lado, obviamente que tiene que ver con la comercialización de la leña, ¿ya? Que algunas personas que dicen tener leña seca y que a veces no está claro, porque la certificación acá en Osorno no es de las mejores, nosotros no tenemos
tenemos un proceso de certificación tan avanzado como lo tiene, por ejemplo, Temuco, que ya lleva mucho tiempo, el caso de Valdivia también, que ha tomado este tema bastante fuerte, pero acá el tema de la certificación no está muy Claro. instalado. Que uno O te venden ulmo que no es ulmo. Claro, entonces en ese aspecto algunas personas se aprovechan de esa condición, dicen yo tengo leña seca y por lo tanto empieza a cobrar precios exorbitantes. O sea, uno entiende que esta leña para que se seque pasa por un proceso, demora un poco más en venderse, pero no por eso se va a subir a precios incluso llegar hasta 40.000 pesos el metro de leña, que es altísimo. Entonces ahí hay un tema que hay que seguir fiscalizando. Nosotros estamos viendo la posibilidad de que se instale una mesa de trabajo acá entre CONAF, ¿cierto?, el Ministerio de Salud, el SAC, el medio ambiente, ¿cierto?, para poder trabajar en este tema y cómo de alguna manera el tema de la leña certificada sea efectivamente certificada y que los valores que se cobren sean de acuerdo. Por eso es que nosotros estábamos exigiendo hace mucho tiempo que la leña se declare como combustible. Hoy día la leña no es combustible, por lo tanto no hay una fiscalización sobre esta matriz energética. Entonces, por lo tanto, ahí hay un tema pendiente respecto de que la leña sea declarada combustible, a pesar que se dijo que se iba a hacer, pero no se ha hecho, ¿ya? A pesar que CONAF tiene un sistema, ¿cierto?, de fiscalización a través del punto de origen, que es de los bosques, ¿cierto?, el manejo y todo eso, pero eso no siempre se cumple porque la cantidad de fiscalizadores que existe son muy pocos. CONAF no tiene una gran cantidad de personas como para poder fiscalizar la gran cantidad de bosques. Ni muchos organismos públicos, servicios, Exacto. O sea, lo hemos visto que no los tiene. Exacto, entonces ahí tenemos un déficit y por lo tanto ahí tenemos que trabajar todavía con la comunidad y con las instituciones que tienen que ver con la fiscalización. Don Luis Álvarez, le agradezco que esté con nosotros en esta televisión, ya tendremos la otra oportunidad. Hay muchas noticias de las cuales hay que hablar, especialmente en favor de la comunidad, así que en una próxima oportunidad abordaremos otros temas. Muchas gracias por la invitación. Luis Álvarez González, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios ACO de Osorno, en conversación con Inet Televisión. Vamos a una pausa, de regreso seguimos revisando más información y ya estamos de vuelta.